Bueno, estaba comentando que para José Ingenieros la normalidad no existe, que viene a ser como, como la excusa de los mediocres para seguir siendo mediocres. Lo que nos define al conjunto de los individuos de la especie humana es la individualidad. Ese es nuestro aporte comunitario. Eso es lo que nos identifica. Por lo tanto, y el mediocre, como es un clon de algo exterior, como lo que busca es mimetizarse y el eje de su vida, como comentaba, está fuera de sí, eh, idealizan la palabra normal, idealiza la normalidad, que verdaderamente no existe, no existe un tipo humano normal al que tengamos que ajustarnos. Y bueno, también había hablado de cómo el buen sentido es lo contrario del sentido común. Para José Ingenieros el sentido común es un mal sentido, puesto que desgraciadamente lo que se hace común es que tiene un perfil bajo, tan bajo como lo tiene el propio hombre mediocre. Y nos habla también José Ingenieros de la función social del hombre mediocre, porque es un hecho inevitable el que el común de las personas sea mediocre. Por lo tanto, este libro no hay que verlo como una conclusión definitiva, sino más la intención debe de ser que cada cual, que cada lector recapacite y vea en qué medida hay mediocridad en su propia persona y en qué medida puede revertir esa mediocridad. Hay mediocres que son equilibristas, ¿no? Que van por la vida, pues es lo que decía de la especulación, el intentar el ir viendo cómo puedo aprovecharme de por aquí, cómo puedo trincar aquello, cómo puedo eso es lo propio del mediocre. No es algo expansivo, no es algo asertivo. El mediocre es pasivo. El mediocre no se tiene en estima a sí mismo. El mediocre busca un valor desde fuera para adentro. Y eso le hace ser un equilibrista. Y equilibrista, dice José Ingeniero, no es equilibrado. No es el que se reconoce en una armonía interior y por lo tanto también la comparte y también la percibe en toda la realidad con la cual interactúa. Mediocre no es el justo medio. Buda no, cuando encuentra el camino del medio no se ha vuelto mediocre, al contrario, se ha iluminado, como se dice en su religión, o ha entrado a un nivel de conciencia superior, ha trascendido extremos, polaridades en donde verdaderamente estaba esa mediocridad. El tibio no es un, no tiene ese justo medio en el que puede encontrarse la persona sensata. El tibio es el mediocre, evidentemente. El que es así lo sabe, el mediocre se sabe mediocre, el mediocre que especula, que ve cómo darse un valor, como antes comentaba, está en modo reactivo continuado y que se ha incapacitado a sí mismo para revertir esa inercia que ha creado. Eh, en el fondo él sabe que hay un mal que debiera de corregir, pero como interactúa permanentemente con personas que más o menos están en la misma onda, pues lo que hace es que cada vez se va acentuando, se va arraigando más ese patrón de la mediocridad, ese patrón reaccionario, ese dualismo, ¿no? Ese dualismo que nos dice que donde hay dos, tú y yo, si hay un mal, tiene que haber un mal y el mal tiene que estar en ti para que yo me sienta en el bien. Ese es el dualismo normalizado, de normal, que antes hablaba de ello, normalizado en todo tipo de sociedades. Entonces, el mediocre vive ahí, vive bajo ese paradigma. Y para darse un valor siempre tiene que estar confrontado, a menos que aparezca un tercero. Entonces aparecen alianzas egocéntricas, ¿no? Necesito aliarme contigo, porque aparece un tercero que pudiera
menoscabarme. Entonces ya te adulo y te etiqueto de inocente, para así poder, en nombre de esa inocencia, ensañarnos con ese que viene por ahí, que debe de ser el culpable. Es decir, el patrón dualista siempre está vigente, nunca se abandona. Es la mentalidad del mediocre. Y no hay nadie más dualista, dicho sea de paso, que aquel que se proclama no dualista. Eso lo he comprobado en muchas ocasiones. Aquel que se dice yo sigo una filosofía no dualista, Advaita, no como tú. Ese, digo, ¿cómo puedes ser no dualista si ves dualista fuera? Eso no lo entiendo. Tú eres el más dualista, tú eres un dualista especializado. Has llevado a la culmen, has progresado ya hasta el esplendor maravilloso de la filosofía de la mentalidad reaccionaria y dualista. Ya no eres un ladrón barrio bajero que robas a las ancianitas, eh, ahora ya robas, eres un ladrón de guante blanco que con tu ordenador haces ingeniosas operaciones para estafar a los incautos, pero sigue siendo un ladrón. Y todavía peor porque el ladrón barrio bajero puede tener el atenuante de ser una persona sin educación, desfavorecida, de un entorno bajo, y puede tener ese atenuante, no excusa. En cambio, la persona que ya se ha formado, que ya ha cedido a unos valores, a unos principios, que tiene una conciencia y continúa siendo un ladrón, ese ha agravado su delito, verdaderamente. Y bueno, se ve en la filosofía, en la mentalidad que tiene José Ingeniero, se ve la influencia tanto de Darwin, bueno, el socialismo, el darwinismo social del cual se ha hablado mucho, esa forma de racismo, pues estaba en relación con lo que decía en el vídeo precedente, como es evidente. Y se ve la influencia, como comentaba, tanto de Darwin como de Nietzsche con su superhombre. Verdaderamente el superhombre de Nietzsche no es más que una adaptación de una tradición cristiana, eh, aunque parezca sorprendente. El superhombre de Nietzsche es el propio Jesús de Nazaret, que ha alcanzado, que ha abrazado la iluminación, la divinidad, que se ha reconocido en su integridad. Así es como yo lo entiendo. Y Nietzsche pues adapta, porque Nietzsche es un pensador cristiano muy a su pesar. Y, y ese pesar a veces pues se manifiesta en esos exabruptos que también vemos, como comentaba en el vídeo anterior, en expresiones de José Ingenieros, ¿no? Esas expresiones tan extremas, eh, que son propias del hombre mediocre, dicho sea de paso. Por eso yo creo que José Ingeniero tiene algo de mediocre, por ejemplo, cuando se ensaña con los ancianos, por ejemplo, con el propio Lev Tolstoy, uno de los grandes escritores y pensadores de todos los tiempos. Sorprendentemente no los reconoce así José Ingenieros, y habla de no sé qué novelas anarquistas que escribía Tolstoy en su juventud. No sé qué novelas son esas. Tolstoy no era anarquista en su juventud, fue en su edad tercera, cuando ya era anciano, cuando se produce ese cambio de mentalidad y él se reconoce, él valora la tradición cristiana y escribe El reino de Dios está en vosotros, por ejemplo, entre otros libros que alababan, por ejemplo, el mismísimo Gandhi. Eh, y nos habla de una infinita evolución del protohombre al superhombre. Él cree en la evolución, esa mentalidad de principios del siglo XX, de cambio de siglo, del XIX a XX. Hay una convicción de que estamos en una progresión que nos va a llevar al superhombre. Que los animales son seres inferiores, sobre los cuales hemos evolucionado. Eso manifiesta un gran desprecio que justifica la crueldad extrema con tantísimos animales, como es evidente. Entonces esta mitificación de la evolución era propia de esa época de ingenieros, como también la mitificación del progreso material, esa mitificación de las máquinas. Ahora, en ese tiempo no había una bombers, no había ecologistas, no había personas
nos avisaban de que estamos destruyendo el planeta con toda esa dependencia de la tecnología, que nos cargamos las ciudades todas llenas de polución, de peligros para nuestros niños, de miles y miles y miles y miles de coches llevados por insensatos que verdaderamente son potenciales asesinos. Cada vez esto está Irán, por más que le pese a la naciente nueva extrema derecha, esta conciencia va a seguir hacia adelante, como no puede ser de otra manera. Es que la extrema derecha, no quiero cambiar de tema, ¿no? Pero la extrema derecha que ahora crece en Europa, su objetivo es confrontarse violentamente con otros europeos. Ese es su objetivo, no tiene otro. Es decir, son expresión de la propia decadencia de la civilización occidental. Y ellos quieren aligerar esa destrucción confrontándose con la otra mitad de los europeos. Infinita evolución del protohombre al superhombre. Ahí cree José Ingenieros que nos encontramos. Evidentemente, recuerdo las frases que decía en el vídeo anterior, en las cuales insultaba a las personas de raza negra. Eh, Considera que que deben de ser eliminadas. Esto es tremendo, ¿no? Pero aquí podéis ver esa relación con este falso socialismo, con posturas racistas que luego posteriormente se verán con el nazismo, que efectivamente llevará al exterminio de muchas personas, al genocidio de muchas personas. Ser mediocre no es una culpa, siéndolo su conducta es legítima. Aquí dice una cosa que en cierto sentido desmiente, ¿no? Porque cuando se ensaña tanto con los mediocres es porque está habiendo culpa en ellos. Sin embargo, afirma José Ingenieros que en realidad ser mediocre no es culpa, se es así y no hay capacidad de revertir ese hecho, no hay culpa en ello, porque no todos, piensa José Ingeniero, pueden acceder a la genialidad. Algo que repite este autor permanentemente es ese camino para el no mediocre, que es el de la genialidad, el del heroísmo y el de la santidad. Esos tres caminos, eh, el de la genialidad es el del artista, el del heroísmo es el del soldado o del vigilante, de la persona que vela por la seguridad de la comunidad. Por ejemplo, El Protegido, el de la película El Protegido que protagoniza Bruce Willis, ese es es un guerrero, es un guerrero, ejerce el rol de guerrero, de protección de sus semejantes, de su grupo, de su comunidad. Y el otro camino, pues como comentabas, es el de la santidad, que obviamente es el de los místicos, el de los ascetas, el de los religiosos. Los mediocres no pueden acceder, no pueden transitar por estos caminos. El mediocre puede ser rebelde, pero nunca, dice José Ingeniero, pero nunca puede ser genial, nunca puede ser genio. Genio, heroísmo y santidad. Los filisteos rutinarios siempre están a la expectativa de impulsos exteriores, siempre están excusando su perfil bajo reaccionario buscando detonantes exteriores para poder así reaccionar y siempre están ahí, ¿no? Por eso necesitan leer noticias que les indignen, necesita confrontarse con personas que le enfadan, necesita enfocarse con personas que desprecia o que ve cosas malas en ellos, porque así se mantiene él siempre en ese mismo nivel y siempre está en esa actitud reaccionaria. No tiene capacidad para ensimismarse. El ensimismamiento es exactamente lo contrario de la enajenación. Nos enajenamos cuando pensamos que el eje de nuestra vida está afuera y por lo tanto nos despreciamos a nosotros mismos. El ensimismamiento nos permite tomar conciencia en sí mismo, de ahí viene ensimismamiento, ensimismarse, tomar conciencia en sí mismo de su propio valor, de su propia realidad, de su propia integridad. Es una forma de meditar, de retrotraerse sobre sí mismo para
para sanar todo aquello que nos pudiera ser seres mediocres, reaccionarios, que no se aceptan. El ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección. El ideal, Ingenieros mitifica ideal e idealismo, tiene un valor positivo. Y el ideal nos incita a esa perfección que de alguna manera intuimos. No es una apuesta azarosa. El idealista se mueve por una convicción, por una certidumbre. Voy a conseguir esto, lo voy a lograr. Nada me va a detener. No le mueve ni la rabia, ni la ira, ni la vanidad, ni la codicia. Lo mueve la decisión, la certidumbre, la convicción de que las cosas tienen que ser así. Y si se da el fracaso, como dice Ingenieros, eh, el idealista nunca fracasa porque el fracaso es una escuela de enseñanza y por lo tanto nos aporta un conocimiento que nos va a favorecer para seguir transitando. No hay fracaso para el idealista, lo hay siempre para el mediocre, puesto que vive en un estado de fracaso, porque no ha desarrollado algo que, aunque ingenieros no lo piense, yo sí que lo pienso, potencialmente está en todos y en todas. Curiosamente, ingenieros no habla de mujeres, no cita a ninguna mujer, no se dirige a la mujer. El hombre mediocre solamente puede ser hombre, por lo visto. Las mujeres ni siquiera, no sé si pensará lo mismo de ellas que de los de raza negra, ni siquiera merecen su consideración. Los mediocres llaman ideales a sus apetitos. Los mediocres no se saben mediocres, no quieren creer que son mediocres. Eh, Hay mediocres que están convencidos de que no lo son, que los mediocres son los demás. De hecho, este libro a veces sirve para eso. Si veis los foros en los cuales comentan los lectores de este libro, lo que hace la gente es hablar de todos los mediocres que hay por ahí afuera. No aplica lo que se dice en el libro sobre la propia persona para ver en qué medida podemos ser mediocres y en qué medida podemos trascender esa mediocridad. Entonces, tal como comentaba en el ejemplo que ponía del ladrón, lo que hace es especializarse en su mediocridad. Ya es un mediocre refinado, los mediocres llaman ideales a sus apetitos, se mueven compulsiones que no pueden controlar. Y eso ellos quieren hacernos ver que son ideales cuando verdaderamente no son más que apetitos, no son más que codicia, no son más que vanidad. Es frecuente que un ingenio se amodorre entre pajuatos. El mediocre nos puede contagiar porque el mediocre quiere mantenerse en ese nivel bajo, reaccionario, y por lo tanto no se avergüenza, no tiene rubor, no tiene pudor de exhibirse. Esto lo vemos, desgraciadamente lo vemos mucho en estos tiempos, ¿no? Cuanto más ignorante es una persona, más vemos que se exhibe su ignorancia en todas redes sociales, virtuales o no, o de la vida cotidiana. No tiene pudor ni rubor alguno en exhibir toda su ignorancia, toda su mediocridad. Y así educa así a sus hijos y a sus hijas. Eh, es un ser reaccionario y contagia a todos los demás. De la misma manera que aquellos que son idealistas nos contagian de su idealismo, de su entusiasmo, porque están siempre, porque no son caprichosos, no son reaccionarios, no son victimistas, siempre están movidos por ese equilibrio al cual aludía en el vídeo anterior, siempre viven en esa armonía, son personas asertivas. El mediocre cultiva el chascarrillo y tiembla ante la paradoja. El mediocre cultiva el chistecillo simplón, ¿no? Y se cree el sasca que ha copiado, un copia-pega que cultiva el plagio del chiste vulgar. No puede cultivar su ingenio, no puede desarrollar su ingenio para compartir algo más elaborado, algo que pueda impresionarnos tanto por su contenido como por la manera en la que se nos comparte. Esto no está al alcance del hombre mediocre.
El mediocre cultiva el chascarrillo y tiembla ante la paradoja. El mediocre nunca sonríe, el mediocre nunca sonríe. Hace muecas, el mediocre como los villanos de las películas y de los dibujos animados. Hacen una mueca así. No se ríe, no sonríe, no sabe. De hecho, hay personas que se vuelven extremadamente serias. A veces tienen que beber o drogarse para excusar reír y aparentar que están alegres. Sienten desprecio por las expresiones de alegría. De hecho, se irritan ante las personas, ven niños riendo, corriendo y les da rabia. Viven en un estado de amargura total, ¿no? Y piensan que es el estado en el cual deberíamos estar y que los que rían pues es que son ignorantes, es que son simples, es que son superficiales. El mediocre siempre está juzgando, necesita estar juzgando, etiquetando, descalificando, estigmatizando, difamando a sus semejantes. Por eso os comentaba que muchas personas leen este libro y lo que hace lo entienden en el peor de los sentidos, en una incitación para seguir ensañándose con sus semejantes, para seguir enajenados en lugar de hacer un ejercicio de ensimismamiento para tener una actitud crítica que nos permita predisponernos a superar cualquier mala tendencia que se haya desarrollado en nosotros. Su peor difamación la disfraza de alabanza. El mediocre es mediocre, pero no es idiota. Es astuto, es ingenioso, puede ser retorcido, y puede ser muy culto, puede ser un profesor, un doctor de alguna universidad. Esos son los peores, porque eso, a fin de cuentas, al mediocre vulgar, analfabeto, digamos, pues enseguida lo pillamos, ¿no? Pero el mediocre ya retorcido, ingenioso, con formación, puede engañar a muchísimas personas y desgraciadamente esto pues lo hemos visto en más de una ocasión. Su peor difamación la disfraza de alabanza. También nos dice José Ingenieros que la fama no es gloria, la fama es algo mundano, la gloria es algo metafísico, místico, es algo de gran trascendencia, independientemente de que tengamos fe o no en algo espiritual, religioso o lo que fuera. La gloria a la gloria llegan los grandes genios, Cervantes, Beethoven, Shakespeare. eh, a la fama llega hoy en día cualquier juntaletas mediocres, los artistas que cantan que no valen nada, ni saben componer ni nada, que dan conciertos que, amiga mía, siempre pienso en ti, estás en todo mi corazón cada día. Todos esos artistas estúpidos que se hacen súper famosos y ganan millones, ganan, llegan a la fama, pero no dejan de ser personas mediocres. Son mediocres que han llegado a la fama. La gloria nunca la alcanzarán. Y fijaos lo que antes comentaba, ¿no? De que no tiene sentido de- del rubor, ¿no? Del pudor y exhiben su mediocridad porque están satisfechos con ella. Les reportan millones y millones y millones. Ya con eso ellos se sienten realizados. Este tiempo decadente es un tiempo de famosos, no de personas gloriosas. El tiempo de las personas gloriosas, desgraciadamente, no es el que vivimos ahora. En la vida o se es actor o se es público. El mediocre se acomoda a menudo en su rol pasivo y observa cómo otros actúan. No quiere, por eso mira siempre alrededor para hacer lo que los demás hacen. Eso es lo propio de aquel que no quiere actuar, que no quiere desde la propia persona hacer su aporte a sus semejantes. En la vida o se es actor o se es público. Nobleza está en relación con la virtud, no con la alcurnia. No hay una nobleza aristocrática. No hay una nobleza de sangre.
La historia está llena de reyes asesinos que mataron a sus padres, a sus hijos, a sus esposas, que cometieron genocidios. Esas personas no son nobles. La nobleza solo es verdadera si es nobleza de espíritu. Y está en relación con la virtud. Recuerdo lo que decía Unamuno, la virtud es un valor masculino, eh, propios de los aspectos masculinos de la condición humana, en contraposición con la gracia, que es lo propio de los aspectos femeninos de la condición humana. Por lo tanto, corresponde al varón ser virtuoso. Y comentaba en esos vídeos que hice sobre la obra de Unamuno, que virtud no hay que entenderlo en el sentido moral, sino que virtudes son las capacidades que expresamos de manera asertiva hacia esos impulsos, ¿no? Que nos recuerda un poco la conducta del espermatozoide, ¿no? Que sale de adentro hacia afuera. Eso es la virtud. Ese es el rol de lo masculino. El rol de lo masculino, la gracia es recepción, por eso la mujer es magnética, tiene esa capacidad de recepción, de ver toda la globalidad de lo que les rodea. Eh, es un valor receptivo, la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, que dice la oración. Honestidad a veces es sumisión a las convecciones, convencionalidades sociales. Virtud a menudo es ir contra ellas, a menudo la virtud es estar contra aquellas cosas que, por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, ya lo decía Thoreau, ¿no? A veces puede darse que el lugar apropiado de una persona, de una buena persona, de una persona noble, de un buen ciudadano, el lugar adecuado en una sociedad que no es justa es la cárcel. Y justamente a él, a Thoreau, también lo metieron algún día en la cárcel por ello. El mediocre solo tiene rutina en el cerebro y perjuicios en el corazón. Solo tiene rutina en el cerebro y prejuicios en el corazón. Eso es lo que define el sentimiento y la intelectualidad del mediocre. Todo es rutinario, quiere aferrarse a algo simple y fijo para así sentirse seguro. No, esta realidad líquida en la que presuntamente nos adentramos es nefasta para ellos. Ellos quieren aferrarse a algo fijo. En estos tiempos ya no consiste solo en creer que Jesús transitó, caminó por las aguas, sino en que nosotros seamos capaces de manifestar ese milagro de caminar sobre esa realidad líquida que parece tan poco previsible. Las personas degradadas pueden alardear de sus vicios, pero los envidiosos nunca se reconocen como tales. Las personas degradadas a veces imaginan que que en su degradación hay algo de virtuoso. Se creen empoderados, ¿no? Pero eso da noticia de la degradación en la que están y de que ya no están predispuestos a ser críticos para revertirla. En cambio, el envidioso es lo peor de todo, porque es un veneno que quieres dar a otro, como decía, creo que era Plutarco, y acaba destruyéndote a ti, acaba envenenándote a ti. La envidia es el más destructivo de los pecados capitales. Y nunca, decía Plutarco, los envidiosos nunca se reconocen como tales. La envidia nace del sentimiento de inferioridad respecto de su objeto. La envidia es sentimiento de inferioridad respecto de aquello que envidiamos. Envidia sana no hay, eso es un oxímoron. La envidia no puede ser sana porque la envidia te enferma, te envenena, te autodestruye. Por lo tanto, envidia sana no es más que una figura poética con la cual expresamos la admiración
que sentimos hacia alguna persona, y sentimos admiración hacia alguna persona porque reconocemos en esa persona un valor, que también lo reconocemos, aunque sea de manera latente, aunque sea potencialmente, que también lo reconocemos en nosotros, porque si no, no podríamos admirarla por ello. Ser viejo es ser mediocre con alguna excepción. Bueno, ya comentaba en el vídeo anterior que tenía José Ingenieros una especial aversión hacia los... Un mosquito, estamos en verano. Una especial aversión hacia los ancianos, ¿no? Y bueno, él hace su reflexión que a mí no me convence, ¿no? Los ancianos, cuando no estamos en la decadencia en la cual ahora nos encontramos, juegan un rol muy importante. Ellos son la sabiduría de la vida. Ancianos y ancianas han sido siempre venerados. No se trata de que ellos sustituyan o que ordenen a los jóvenes lo que deben hacer. Significa que son los consejeros de las generaciones posteriores. Y hemos convertido a los ancianos en algo, en una especie de subcultura que se queda fuera de juego. El mundo va cambiando tanto y tanto y tanto permanentemente que los ancianos se quedan fuera de juego, excepto ciertas élites intelectuales. El común de los ancianos y ancianas quedan fuera de juego. Entonces ya queremos, hay que cuidar del abuelito, verlo ahí, ay abuelito, como si fueran niños chicos, ¿no? No, esa es una falta de respeto normalizada. Los ancianos no son eso. Y desgraciadamente ya para, mm, para José Ingenieros, los ancianos eran decadencia. Goethe decía que los niños son creadores, soñadores, los niños son soñadores, los jóvenes son idealistas, los maduros son escépticos y los viejos son místicos. Cuando no reconocemos el valor de lo místico, pues entonces los ancianos se convierten en zombies, en nuevos bebés de los cuales hay que cuidar, en objeto de sentimentalismo. Entonces eso es un desprecio para nuestros mayores y desgraciadamente, insisto, parece que José Ingenieros ya sentía ese desprecio. Es muy feo decir esas cosas cuando todos tenemos abuelos y padres que son que están en esa tercera edad. No sorprende que el propio José Ingeniero falleciera con 48 años, ¿no? Si sientes desprecio hacia la vejez, hacia la ancianidad, pues tú te estás predisponiendo a morir a una edad temprana. La avaricia es un mal propio de la vejez. Yo creo que desgraciadamente la realidad desmiente esta afirmación. Hay infinidad de jóvenes, de hombres maduros que aún no son ancianos, que son tremendamente codiciosos, avariciosos. Bueno, él se refiere a la avaricia en el sentido de acumular. Efectivamente hemos creado una sociedad en la cual acumulamos, acumulamos, acumulamos y como eso se normaliza, pues en la vejez es cuanto más avariciosos podemos volvernos si no hemos cuestionado esa necesidad de acumular. Es notorio que senectud e infancia se tocan. En todas las culturas se habla de esto, en todas las culturas, claro, pero es que también en nuestra sociedad, y tiene que ver con el psicoanálisis y con Nietzsche y con Freud y con Darwin y con el Peter Singer o como se llame, en nuestra sociedad se desprecia a los ancianos y se desprecia a los niños y se desprecia a las mujeres. ¿Por qué? Porque el que manda es el varón individualista que se ha degradado en su propio individualismo y por lo tanto con su ingenio, con su talento retorcido, va imponiendo su normativa. Esto es lo que pienso yo. Entonces los niños no son nada. Los niños no se ven como si fueran todo, sino se ven como si fueran nada, cuando en realidad ya lo son todo.
y solo les falta recibir los aprendizajes del mundo que de por sí no valen nada, puesto que son convicciones, son convencionales, pudieran ser de otra forma. Lo importante es el valor del receptor de esas enseñanzas mundanas. Pero esto no lo entienden los materialistas de esta época, que desprecian a los bebés tal como desprecian a los ancianos. Es notorio que senectud e infancia se tocan. En todas las culturas se habla de esto, pero yo pienso que por eso es una virtud, por eso hay una virtud en la senectud, porque nos volvemos niños, nos volvemos receptivos, como son los bebés. Todos aprendimos un idioma cuando fuimos niños, cuando fuimos muy pequeñitos, cuando hemos sido idiotas. El resto de la vida en el que el común de la